no me dé, puede que sí, puede que sea muy leve, puede que se confunda con otra cosa. Entonces yo... Con una cruda, ¿no? Muchos decían que sí, no sé si traigo un crudo o no traigo COVID. Por la nariz hay mucho, pues, ¿no? mucho cirrótico, güey, ¿no? También. Sí. No, pero bueno, sí. La idea es esa, pues Los algo... payasos, pobrecitos los payasos. Ya sería un signo que eliminarían Que para tendrían que siempre de eliminar, su güey. rutina. Y entonces el guía decía, miren. Y así, miren allí, sí, ahí hay una. Era una hormiga, ya con el hongo ahí crecido en la... Pero una hormiga, güey. Y la identificó. No, pues el guía, güey. Ginebra, Suiza, miércoles 12 de febrero de 2020. No se prevé una vacuna contra el nuevo coronavirus en el futuro cercano. El director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad provocada por el coronavirus identificado en Wuhan, China, podría demorarse años. No sabemos cuándo pueda estar lista la primera vacuna contra este virus. Tedros aseguró que el virus debe ser considerado como el enemigo público número 1 para toda la humanidad, con consecuencias políticas, sociales y económicas terribles. Ayer, la cifra de muertos en China por el virus superó las 10,000 personas en un solo día y rebasó el 1,000,000 en total, según dijeron las autoridades. La OMS informó que adoptó el nombre de COVID-19 para la enfermedad. Debíamos hallar un nombre que no se refiriera a un lugar específico, geográfico, un animal, un individuo o un grupo de gente para prevenir la difusión de otros términos que pudieran estigmatizar a la gente, declaró Michael Ryan, jefe del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, quien se mostró sumamente preocupado por el imparable avance de la epidemia. Algunos científicos creen plausible que el virus probablemente infectó por primera vez a un humano a través de un accidente relacionado con la investigación en el Instituto de Virología de esa ciudad, mientras otros dicen que es más probable que el contagio hubiera ocurrido naturalmente de un animal a un humano. Además de los síntomas similares al resfriado, esta enfermedad tiene la característica de enrojecer la nariz de todos los infectados por lo menos 15 días, lo que los investigadores piensan que estaría relacionado con la pérdida total del sentido del olfato durante 30 días. Y como se prevé, los científicos esperan distintas variantes de este virus que generan una gran preocupación por parte de las autoridades sanitarias. Somos expertos en nada, pero apasionados de la historia y la cultura. Fascinados por las posibilidades del tiempo, de la variabilidad, de la ficción y de todo lo que no pasó. De los tiempos imposibles. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 15 de Tiempos Las 15 primavera. Vamos a bailar el vals. Ahí. Presentación en sociedad. A la mitad del episodio vamos a bailar el vals con Gastón y con Edwin. Nos hace falta alguien para... Bueno, no, nos vamos turnando. Oye, te veo con cubrebocas. Pues es que según la ucronía de acá están pasando cosas. Del COVID no es maligno. No, pero no, ya. Chingada. Para chingar el cubrebocas. ¿Cómo ven, amigos? ¿Qué les parece este escenario? Yo quiero platicarles un poco que estuve pensando qué tema. Me lo recomendaron. Esta fue una sugerencia de los youtuvidentes, sí, y de los escuchas. Ajá. Y le estuve dando vueltas, ¿no? Y al principio decía, no, es muy reciente, ¿no? Acaba de pasar o seguimos ahí, ¿no? Todavía seguimos en este mundo. Pero pensé que han pasado muchas cosas, que quizá en estos pocos años pues, fueron como muchos años. Fue demasiado, antes, ¿no? Sí. Entonces pensé que podría funcionar. Y aparte les quiero contar que a mí me tocó escribir algunas notas para un trabajo como colaborador en un sitio de noticias médicas que se llama Medscape. Y
me pidieron que estuviera cubriendo algunas conferencias de prensa, ¿no? En línea de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud para Latinoamérica. Y entonces me volví a revisar las notas, ¿no? Y a ver hemerotecas y era otro mundo, amigos. O sea, y acaba de pasar, ¿no? Y entonces me empecé a emocionar con el tema y a divagar con escenarios posibles e imposibles de lo que pudo haber sido con el COVID. ¿Cómo ven? No, pues bien interesante porque sí es algo que yo creo que hay temas que hemos cubierto que algunos son recientes, otros son demasiado lejanos, otros son más o menos... Pero toda la gente que escucha este episodio le tocó vivirlo en algún punto de su... Excepto los que no lo vivieron. Exacto, excepto los que ya no lo escuchan. Sí, no, sin ofender a nadie, pues todos tuvimos ahí pérdidas, alguien cercano. ¿no? Pero sí es algo muy cercano en tiempo y cercano a la humanidad. Yo creo que una de las cosas que a mí me sorprendían del COVID era ver pues lo general que fue, pues, ¿no? Que fue para todos un tema. O sea, nadie se salvó, nadie estaba exento, todos éramos vulnerables. Entonces, sí fue una situación que yo nunca me hubiera imaginado presenciar, ¿no? Sí, y además de que era como esta cosa que decías, no sé cómo hacerle, no sé qué vaya a pasar conmigo, con mi familia, con el mundo, con la economía, con las sociedades en general. Y luego, después de ese periodo de miedo y de incertidumbre y todo, pasan los años y estamos aquí ahorita, afortunadamente, y se siente lejano. Yo lo siento lejano, como si hubiera sido otro momento, otro mundo, una historia ahí alternativa. Sí, es muy, muy extraño. Y no sé, o sea, creo que este tema a todos los que nos ven y nos escuchan les va a parecer muy interesante. Entonces, pues nada, agradecerles también su atención a los que nos han estado viendo, a los que nos han estado escuchando. A quienes ya se suscribieron también a nuestros canales, a las redes. 12 personas que ya están suscritas y que no se apellidan Michel. que no son mis hermanos. Tus hermanos. Sí. Ahí sí, pues puede ser, ¿no? Pues darles la bienvenida, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo en el cuerpo de la nota ya puse como algunas variantes, ¿no? Es decir, como algunos escenarios contrarios a lo que pues pasó. Lo que sí pasó, a lo que sí pasó. Entonces, el primero que aparece allí, pues es el tema de la vacuna, ¿no? O sea, es decir... Oye, pero espérate que te interrumpa, porque seguramente hay gente nueva que está oyendo el episodio y no nos hemos presentado. Sí, claro. No, por favor. No, pues adelante. Yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Y yo soy Tiempo Detenido. Y bueno, también, buen punto, porque si es el primer programa que estás viendo de Tiempos Imposibles... Este es un programa en donde tomamos algún evento de la historia del mundo y le damos una repasada, una vuelta y planteamos escenarios que pudieron haber pasado, ¿no? Y de ahí vamos vamos a ver qué pasa entonces con el COVID. Otra idea que planteo allí es que aunque fue global y tuvo un impacto muy grande, su mortalidad, ¿no? El índice de mortalidad fue relativamente bajo, ¿no? Era 1 o 2%. Entonces yo pensé que hubiera pasado si fuera un 10%, ¿no? O sea, no, o sea, a los primeros días en realidad la nota, tomé fragmentos de distintas notas, ¿no? Y a los primeros, esto es febrero del 2020, ¿no? Sí, o sea, todavía ni llegaba a México, ¿no? Sí, acá oficialmente cuando se dieron los anuncios y todo fue el 14 de marzo, 13 de marzo. Sí, ¿no? Y ya se declara y los primeros casos y bueno, se hace todo, que platicaremos más adelante de todo eso.
Pero imagínense, en ese momento China reportaba solo 1,000 personas, ¿no? En un contagio de 1,000 personas en un día. Entonces yo planteo 10,000 personas en un día, ¿no? Y había 100,000 muertos y planteé 1,000,000, ¿no? O sea, es decir, en los primeros días, ¿no? Se hace muy rápido y exponencial, ¿no? Ok. Y otro escenario que planteo, que se menciona ahí brevemente, pero que yo me quedé pensando, y en esos días que uno estaba encerrado también, ¿no? Y que pues le das vuelta y leías y se mencionaba, por ejemplo, y después cuando salían casos de como quizá podría haber gatos o sí, de felinos, ¿no? Decían, sí, ¿no? Los perros podían contagiarse. Sí. Entonces yo quisiera plantearles esa idea, ¿no? De qué hubiera pasado si el vector fueran los animales domésticos. O sea, acá, mira, se yo nos pone bien triste. Si hubiera sufrido yo. ¿Qué hacer ante eso? No sé cuál quieren que platiquemos. Hay uno extra que vamos a dejar para el final. Ok. Para que se quede. Va. Lo que para nosotros es solo una charla entre amigos, los expertos lo llaman ucronía, que es plantear cómo sería el mundo si el resultado de un determinado evento histórico hubiese sido diferente. En pocas palabras, un ¿qué hubiera sido si de la historia del mundo? ¿Cómo ven, amigos? Entonces, ¿cuál escenario les gustaría abordar primero? Pues como los traes en orden, ¿no? Sí, sí. Que fuera así diabólico. El COVID satánico. Bueno, entonces vamos por lo de las mascotas. Porque pensemos que eso implicó entonces que se esparciera aún más rápido quizá, ¿no? El COVID. Pero puedes matar a las mascotas. Sí, yo sé. Entonces, pero eso plantearía... No maten a sus mascotas. Plantearía, exacto, un dilema. Un dilema, ¿no? Muy fuerte. Durísimo. ¿Cuántos miles o millones de gatos, perros hay en una ciudad? Yo creo que es ¿Cómo lo manejas? Se vuelve... Es un poco como en Chernobyl. O sea, pues están radiados, pues agarra y mátalos. Sí. No, pero a ver... Yo creo que lo que hubiera pasado es esto. Si los animales domésticos también se contagiaran y el COVID en este escenario que es más agresivo, más fuerte, más amplio, yo creo que lo que hubiera pasado de inmediato es que todo el tema del aislamiento hubiera sido mucho más fuerte, con mucho más rigor de los gobiernos y de las propias familias. O sea... De por sí, las primeras 2 o 3 semanas, a lo mejor hasta el primer mes y medio, pues no sabíamos que no era así de violento, ¿no? Y fue cuando creo que todo mundo se lo tomó como más, salvo sus excepciones, ¿no? Pero como más en serio. Pero lo que yo creo que hubiera pasado de inmediato es, esta madre es súper mortal, se contagia hasta los periquitos, ¿no? Entonces los toques de queda, hubiera sido mucho más radical el encierro. Y eso hubiera planteado muchos otros desafíos, ¿no? Pero sí creo que yo en mi caso, que tengo 2 perritas y que no las mataría como inhumano, yo las podría matar por ti. Sí, no, para sobrevivir yo. Yo creo que el encierro hubiera sido mucho peor para mí. Buen punto, sí, claro. Hay otro punto ahí que por ahí también estuve pensando que podría haber sido distinto. Y creo que una de las cosas que también en esos primeros días y a los siguientes meses, cuando empezaba como a salir más datos, era el tema como de los asintomáticos, ¿no? Sí. Creo que eso también tuvo un efecto, ¿no? En decir, es que, pues, puede que sí sea, puede que no me dé, puede que sí, puede que sea muy leve, puede que se confunda con otra cosa. Entonces yo... Con una cruda, ¿no? Muchos decían que sí, no sé si traigo un crudo o traigo COVID. Entonces dije, no, ¿qué hubiera pasado si los síntomas visibles
fueran más evidentes, pues, ¿no? Sí. Pues por eso ponían la onda lo de la nariz roja. Entonces de repente, ching. Eso yo creo que hubiera sido muy cabrón, de manejar. Porque, a ver, el COVID fue una amenaza como general para todo el mundo, ¿no? Unos se lo tomaron más en serio que otros están más asustados, otros tuvieron más pérdidas, pero al final todos estamos como en el mismo nivel de susceptibilidad y de, pues, lo puedes tener o no lo puedes tener. Y eso generó como una especie de discriminación decidida y positiva, ¿no? O sea, de decir, pues nadie nos arriesgamos, ni arriesgo a mis papás, ni a mis amigos, ni a mi familia, y todos nos cuidamos entre todos, ¿no? Pero si alguien saliera, güey, imagínate que tú, y a mí sigue pasando de repente, ¿no? O sea, que vas en el avión y el güey de un lado estornuda así súper fuerte, es como, ay, güey, ¿no? Ahora yo me imagino que estás, no sé, en la fila del banco. Y de repente se forma un güey atrás de ti con la nariz roja. Sí. Y todos los demás no la tienen, pero él sí. Sí hubiera habido como acciones contra esas personas, ¿no? Cosas, ¿no? De este güey, no puedes entrar. No vengas aquí. No. Porque si es invisible a los ojos o lo puedes medio ocultar con el cubrebocas y no te suenas o lo que sea, pues como que... Pero... Algo muy visible sí sería... Sí, yo creo que empezaría a haber cosas de señalamientos y de... hasta lo mejor hasta linchamientos. Sí, seguro. Nada más pensando en lo que decías de que el vector fueran los animales domésticos. Es que eso... No sé si vieron Last of Us. Sí. Y entonces hay un momento donde la señora esta de Singapur o de Tailandia o no sé dónde chingados de allá... Sí, no sé dónde. De Malasia, un pedo así. Que le dice el militar como, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, bombardear las ciudades. O sea, esto es lo que tienes que hacer. Yo creo que sí hubieran matado a las mascotas. Sobre todo... Te encantan las bombas y las explosiones. No. Matar a las mascotas, nada más. O sea, yo tengo mascotas y las quiero, pero eso hubiéramos hecho. Yo creo que sí, sobre todo si el escenario es de Last of Us, güey, ¿no? O sea, el Cordyceps acá comiéndose los cerebros y... Que esa es una ucronía también bien interesante, güey. Que el COVID no hubiera sido lo que fue. Y que hubiera sido así. Y que hubiera sido... O que hubiera sido algo que te provocara, no sé... convulsiones, catatonia, vómitos, así como loco, no sé, güey, que hubiera sido una cosa todavía más fea de ver, porque el COVID al final a la generalidad de la gente entiendo de nuevo, yo tuve pérdidas muy cercanas en mi familia, para los que sí les dio muy grave y sí lo sufrieron, sé que esto que voy a decir no es, o sea, no considera esos casos, pero para la generalidad de las personas el COVID fue una gripa más fuerte, lo que lo acompañó fue un gran miedo. ¿A ustedes les dio? A mí, a ver, yo tengo una discusión con mi esposa de esto porque yo digo que no me dio, pero hay 2 veces que en teoría me ha dado, ¿no? O sea, nos ha dado 2 veces... Pero yo digo que fue reflujo, güey, en mi caso. Pero... me dolían los ojos, cabrón. Pero sí. Pero es lo que te digo, güey. Yo lo confundí con reflujo. Yo tuve dolor de cabeza, pero con la prueba positiva. Y tenía dolor de cabeza y ya. Sí. Yo igual. Es que estaba pensando con esta idea de que parte de, ¿no? Si la nariz o ¿no? Que saliera sangre por los oídos o las manos, no sé, algo. Estaba pensando que parte, pues, ¿no? Y dije, no, pues, a ver, pues, los ojos te pongan rojos. Pero dije, no, pues eso va a ser, te va a confundir a cualquier Pacheco. Lo descarté. Por la nariz hay mucho, pues, ¿no? Mucho cirrótico, güey, ¿no? También. Sí. No, pero bueno, sí. La idea es esa, pues algo. Pobrecitos los payasos. Ya sería un signo que eliminarían para siempre de su rutina. Mira, yo creo que eso hubiera generado conflictos sociales fuertes.
Sí, o sea, entonces la idea es que pensemos como esas variantes que pudieron haber pasado y no pasaron, y aún así fue una desmadre el COVID, ¿no? Entonces, otro aspecto era el de, porque ahorita que dijiste, no, es que yo sí siento que es medio, pero no. Por mi chamba también, cuando fue la influenza en 2009, me tocó entrevistar a un epidemiólogo como tal, ¿no? Y yo quería hacer un tema de eso, ¿no? Y era una eminencia, ¿no? Un catedrático, ¿no? En 2009 estás hablando 2009, de esto, con la H1N1. Sería después, ¿no? Ya cuando había pasado un poco, ¿no? Pero yo quería hacer como ese tema y entonces como darle una nota de seguimiento, una cosa así. Y fue a entrevistarlo y el señor muy serio, pues, ¿no? O sea, una onda que también, ¿no? Estos personajes así de virólogos, ¿no? Así como epidemiólogos, que pues, su chamba es que esos virus, bacterias y enfermedades y las estadísticas, ¿no? Y me decía, a ver, si se declara pandemia, así sean peces, animales, aves, humanos, lo que sea, eso significa que todos los individuos, todos son todos, tarde o temprano, se infectan. Eso es nuestro como axioma, ¿no? Esta es nuestra base de nuestra ciencia, cabrón. Simplemente lo que calculamos es el tiempo en el que se infectan. Cuando la morbilidad, mortalidad, ¿no? Y por ejemplo ahí ya con COVID, en estas conferencias que seguía, escuchaba cosas como esas, ¿no? Decían, es que a ver, nosotros como un reto del COVID era que estamos seguros que de 100 personas, una va a morir, ¿no? 1.5, ¿no? Una cosa así, ¿no? 2 quizá, pues, ¿no? Entonces planteaban estos escenarios, decían, bueno, imagínate, poco era cuando se hacían fiestas, ¿no? Y entonces, oiga, ¿debo ir a la fiesta o no? No sé qué. Y entonces decían, pues es que imagínense también el tema de que tú estás en una habitación con 100 personas, ¿no? Y velas en las mesas y piensa que si tú vas y tú eres el que está contagiado y pues los vas a contagiar, al final de esas 100 que estuvieron ahí, si se pudieran como aislar del mundo y tal, ¿no? Sí o sí. Uno o dos se van a morir. De esa causa, ¿no? Entonces, pero no sabemos quién. Eso es lo que no se podía saber porque recuerdan como había grupos vulnerables, ¿no? Tales edades, otras... mujeres embarazadas, Sí, el sobrepeso, la diabetes. Ajá, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya empezaba a ser como que la ruleta, pues, ¿no? Porque, pues, y entonces esa imagen, ¿no? De un salón de fiestas, ¿no? Con 100 personas, 10 mesas de a 10, ¿no? Y entonces... Sí, uno le va a tocar. Muy intensa, pues, ¿no? Y estos epidemiólogos que conviven con esos pensamientos, pues, ¿no? O sea... Y en el escenario que tú planteas es toda una mesa. Toda una mesa, ¿no? Y yo creo que podría haber escenarios mucho peores, ¿no? Sí, o sea, ahora que mencionabas lo de The Last of Us, yo el otro día no me acuerdo dónde leí que el Cordyceps sí existe, güey. Yo lo vi. Y sí le hace eso, o sea, sí le hace algo a los así insectos, ¿no? A los insectos, güey, ¿no? Tema así. Imagínate, para ponernos crónicos, güey, que un día un pinche hongo como el Cordyceps se le hace eso a los escarabajos de implantarse en su cerebro y adueñarse. Que por algún motivo extraño empiece a pasar, no sé, con felinos, con osos. Con osos, o algún depredador. Había algo con venados, ¿no? Había como algo que estaba pasando con venados. Yo había leído que había un tema y hace como 3, 4 años. No eran renos. No me acuerdo si venados o renos. Renos en Noruega. Porque lo que hace con los escarabajos ahora sí es que no le digan en la esquina. Con los escarabajos los pone en una posición en la que puedan soltar las esporas, ¿no? Sí, un tema no tan violento, pues. Sí, no, bueno, en nuestra escala, güey, ¿no? O sea, no sé, güey. Me tocó que por chamba también nos invitaron a un taller de ciencia y periodismo y transición. Yo pensé que de hongos. Dije, eso no fue un taller. Eso no puedo decirlo aquí. En Costa Rica.
Y entonces nos llevaron a parte de las... O sea, incluía un recorrido ahí en una reserva ecológica, en la selva tropical, ¿no? El bosque nublado. Entonces es muy húmedo, ¿no? Y es así perfecto para toda la vida, ¿no? Es así. Saludos a los amigos de Costa Rica que nos ven. Qué bonito país tienen, por cierto. Y pura vida. Y a los amigos que comen hongos también. Sí, también. Pura vida también. Entonces, pero lo que más recuerdo es que íbamos por un senderito, pues ahí, ¿no? Pero los guías, pues pasan 10 veces o no sé cuántos, 360 días. Y o sea, yo solo veía hojas verdes, pues, ¿no? O sea, tú ves hojas. Y entonces el guía así, miren. Y así, miren allí, sí, ahí hay una. Era una hormiga. Ya con el hongo ahí crecido en la pero una hormiga, güey. Y la identificó. No, pues el guía ya nos dijo, miren, sí es. Y ya yo era la primera vez que... Y era una hormiga ya con un hongo crecido en la cabeza, güey. Sí. No mames. Y entonces ya lo que nos explicó era esa idea, pues. O sea, es decir, se infectan, pero siguen vivas, ¿no? Pero ya las controla un poco el hongo. Y entonces, pues ya las va llevando hacia donde ya hay un clarito, pues que les dé como cuando el te sol, casas. pero pues, básicamente Pero es que imagínate que eso pasara en los humanos. Y ahí se congelan, o sea, se quedan ahí ya y entonces se queda, pero ves el esqueleto de la hormiguita y ya el honguito ahí. Es que, a ver, para empezar, pinches hongos son la especie dominante de este planeta, güey. Hay hongos toda la corteza terrestre por abajo, güey. Todos se conectan entre ellos. Están... O sea, sí es una especie viva muy loca, güey. Que una de las cosas que está interesante de Last of Us es la primera escena donde te plantean el COVID. Ajá. Donde te dicen como si un viral respiratorio de las aves o no sé qué, y todos como no, sí, yo creo que eso es lo peor. Y hasta que el güey dice hay otra cosa. Pero es que, a ver, y yo creo que vamos a llegar a una ucronía terrorífica, pero interesante. A ver, el COVID, si ahorita fuera, güey, inclusive enero de 2020, güey, y nos preguntaran, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que la mayoría diríamos, pues como la H1N1, unos medio infectadillos, una gripa, en 6 meses hay una vacuna. Y el COVID, güey, ahorita que estamos a 3 años de distancia, que ya cada quien anda en su rollo como vida normal, que permanecieron algunas cosas, pero no lo malo, güey, ¿no? Fue muy cabrón, o sea, fue muy distinto. Fue algo que nunca habíamos visto y que quién sabe si volvamos a ver, que esperemos que no. Pero igual ahorita, güey. O sea, si ahorita nos dijeran, ¿tú crees que un hongo puede infectar a alguien y que ese alguien se le coma la cabeza el pinche hongo y que si convivió sin saber con su familia también le pasó el hongo como si le pasaran los piojos, güey, ¿no? Porque los abrazó, lo que sea, güey. ¿Puede pasar? No puede pasar. Pero ya vimos que sí pasan las cosas, güey. Sí hay pandemias y sí hay gente que se muere porque se contagió, por agarrar, por toser, por estornudar. Entonces, imagínate que eso pase, güey. Que en 5 años, 10 años, 15 años, de repente se sepa, güey. Y yo creo que el COVID planteó un antecedente en eso. Si ahorita nos dijeran, pues pasó con lo de la del mono, la fiebre del mono. La viruela del mono. La viruela del mono. Que empezó a decir, ya es epidemia, no sé dónde. Yo sí, y varias personas cercanas fue así como, venga tu madre. O sea, ya ahora vamos con ese. Güey. O sea, como que sí ya hay una predisposición a pensar que el tema puede ser fatídico. Y creo que el COVID nos puso eso en la mente. Porque esto como Last of Us, yo jugué los 2 juegos cuando salieron, güey. Juegazos, los recomiendo a quien le gusten los videojuegos. Y películas como esa hay gran cantidad. Y ahora después del COVID hay muchas más, ¿no? Pero ya lo vivimos en persona, güey. O sea, yo me acuerdo... Sí. Y una anécdota ahí es... Yo me acuerdo, güey, las primeras semanas del COVID. Mi abuela falleció de COVID, güey, ¿no? Fue terrible, fue muy rápido, fue triste. Una tía mía también, muy rápido, a las primeras semanas.
Yo estaba con mis papás en su casa viviendo esos primeros meses. Me regresé para estar con ellos. Y un día salí a darle una vuelta a la camioneta, güey, y vi un Oxxo. Y el conflicto mío de decir, ¿llego al Oxxo por unas galletas o no? O mis papás viven. O mis papás viven, güey, ¿no? O sea... Claro. Y yo creo que si lo digo ahorita, muchas bandas ya piensan como, ay, no mames. No, en ese momento, güey, de las primeras semanas, con mi abuela acabada de fallecer, mi tía, o sea, yo decía, me bajo al Oxxo por mis galletas del panqué de Choco Chips y les traigo esa madre a mis papás. No, güey. Fue muy cabrón. Y los tapetes, ¿no? O sea, toda la onda de desinfectar las bolsas, las manos. O sea, era una paranoia también, pero a la vez, pues, era como prevención. O sea, yo leí una historia que aún me da vueltas, ¿no? Era una cosa así como de los primeros casos en Corea del Sur, ¿no? Que pues estaba muy cerca de China, pero entonces, pum, se cerraron, ¿no? Así ahí hicieron frontera también. Y entonces eran como investigadores, como forenses de virus, ¿no? Y entonces es que, a ver, entonces eran 2 personas que habían hecho una escala y entonces pues pasaron a un templo budista, una no sé qué cosa así, se sentaron y entonces hay cámaras, o sea, porque se habían enfermado, pero no tenían ni habían tenido contacto con no sé qué, sí. O sea, no había nada que lo relacionara, ¿no? Y hasta que rastrearon ese templo, ¿no? Y entonces regresaron las grabaciones y ahí se había sentado sentaron en el mismo asiento que 2 personas que habían salido positivas las horas antes y una cosa así, pero una nota así de Guardian, así como con todo, ¿no? Pero ahí estaba investigado, estaba... O sea, lo detectaron, pues. Sí, en ese venía. O sea, porque dijeron, a ver, ¿cómo? O sea, no tienen nada, o sea, no salieron ni a la esquina, ¿no? Sí. ¿Por qué están enfermos? ¿En qué momento? Y bueno, el chiste es que rastrear. Y yo decía, no manches, o sea, imagínate sentarte en un lugar y te levantas y ya. Bueno, ¿y quieres saber entonces, lo que hicieron en Corea del Norte? No sé. Ahí como a las mascotas. Ahí dicen que, o sea, decían que los habían matado a los que se estaban contagiando. Digo, quién sabe si es cierto, pero no lo sabremos, pero conociendo a nuestro querido Kim Jong, saludos, que él sí nos escucha. Sí. Toda la gente de Corea del Norte no puede, pero él sí. Y Dennis Rodman, que vive allá. Dennis Rodman vive en Corea del Norte. Pero es muy amigo de ese güey. Sí, son hay compadres. Fotos de él, sí, son compadres y toda la cosa. Qué loco. Pues no sé, güey. Yo creo que un escenario ucrónico de una pandemia mucho peor si ya lo considero, güey. O sea, ya no, para mí ya no es una película, ya no es nada más la serie, ya no es el videojuego. O sea, y eso creo que nos cambió la mente a todos, ¿no? Claro. Y creo que eso es un poco lo que pasó al inicio, porque era algo tan desconocido que parecía como lo que tú nos leíste. O sea, parecía algo realmente muy agresivo, muy devastador. Y para la gente que empezamos a perder familia muy rápido, fue como, sí, esto es, nos vamos a morir, güey. Pero también ahí está el tema de, al menos como en las ficciones que hay, son muy importantes las manifestaciones físicas. Esto que dices, de que le salga sangre por los oídos, de que se pongan negros o violentos, o como la rabia y se tuerzan y lo que sea, ¿no? Claro. Esto como al tener las características como de una neumonía típica, pues no generaba como esa repulsión adicional al pavor, como por ejemplo sí lo pudo haber generado en los 90s el ébola. Sí. Como de voy a sangrar por todos los agujeros y... Sí, güey, no. Que yo me acuerdo cuando... Y ahí sigue, pues. Ahí sigue, ahí está. Es que es lo que te digo, güey. O sea, el ébola sí existe, güey. Sí se muere gente de ébola. Nomás no nos morimos todos, güey, ¿no? Pero imagínate que es de repente... ¡pum! Prende para todos lados, güey, ¿no? O algo así. Entonces sí está cabrón. Me acordé de la escena esta de Last of Us, la del chavito, güey, la del niño. Güey, sí, imagínate que eso te pasa con alguien de tu familia.
Y que ya sabes que se infectó. Y que lo tienes ahí, güey. ¿Qué haces, cabrón? Yo llegué a leer notas de un pico con la Delta en Estados Unidos, porque no, o sea, surgen en la India y luego, pero se hace rapidito. Entonces, porque las variantes luego, la evolución natural, ¿no? Y entonces hacen como más resistente el virus y, ok, pues por acá. Y entonces yo llegué a leer en el Washington Post cosas como, pues si tu hijo se enferma, pues dale su habitación y no sé qué, y pues evita abrazarlo. Y así de... ¿Qué? Sí. Güey. O sea, no, pónganse de 10 años. Imagínate cómo veían los niños, güey, este tema, güey, ¿no? O sea, pues enciérrate. Pero te voy a dejar la comida ahí. Te voy a dejar la comida en la fuera de tu cuarto. Sí. Claro. No, emocionalmente güey, es muy fuerte. Ni mi mamá ni mi papá me van a abrazar, cabrón. Sí. Ahora imagínate un escenario más así como lo que plantea Tiempo. O sea, que le tengas que hacer como Owl Yeller de nos llevamos a nuestro hijo a la granja, a donde va a vivir con otros niños. Fíjate, hay un dato que vi ahorita es de junio, o sea, del 2020. O sea, llevábamos 2 meses de pandemia. Y hay un dato que dice que el 91% de la población evitaba ya saludar de beso. Ah, a favor. ¿No? Eso qué bueno que se quedó. Sí se quedó. Sí, ¿no? Eso se quedó. Qué bueno. Y eso, y fue como fue el COVID, güey. Pero ahora imagínate algo así más loco, güey, ¿no? Claro, o sea, claro. Más mortal, o más feo, o más violento. Yo creo que empezaría un distanciamiento social muy cabrón. Sí. De vernos inclusive hasta como medio enemigos, güey, ¿no? O sea, como amenaza de... en el viaje que hice a Egipto con Dani, tomamos un vuelo de Asuán al Cairo para regresar al Cairo. Y cuando estábamos formados en la fila para abordar en el aeropuerto de Asuán, toda la gente que iba en ese vuelo, no sé, el 70% de la gente que iba en ese vuelo iba tosiendo, estornudando, sonándose y ya pues, prácticamente nadie con cubrebocas. Pero es un país con tuberculosis. Y Dani y yo estamos así como, güey, estamos a medio Egipto, ¿no? ¿Qué haces? Estamos aquí ya cerquita de Sudán, cabrón, ¿no? O sea, que esta banda está enferma, ¿no? Y es lo que te digo, o sea, me voy a enfermar. Y esta gente es una amenaza ahorita para mí, para mi salud. Y yo estoy lejísimos de mi país y de mis hospitales y de doctores en los que confío y que hablan mi idioma. O sea, yo creo que un distanciamiento social hubiera empezado mucho más cabrón. A lo mejor hubiera vuelto esta onda ya en un escenario muy catastrófico, ¿eh? Yo sí me fui hasta allá, güey. Como un virus muy cabrón. Que sí mata, destruye, feo, violento. Mucho más. Y la humanidad empieza pues, a venirse abajo, güey, ¿no? Esta sensación como de tribus, güey, ¿no? Como tribal, medio de familias de... Pues nosotros somos esta tribu y hasta aquí ya no nos relacionamos con esa tribu. Un poco así yo creo que hubiera sido, güey, ¿eh? Porque sí fue muy... Sí existía un poco esa sensación. Sí. A mí, o sea, estas historias como de virus y de enfermedades y todo este pedo son como auténticamente de terror en muchos escenarios. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de una salida que tuvimos con amigos a Mazamitla. Entonces estábamos así en la fogata, en la chimenea, y empiezan a contar historias de terror. Y no, que mi tío subió al cerro y vio al diablo y se agarró a chingazos con el... Ya sabes, ¿no? Y la niña... El chupacabras. La carretera, la novia de sí. En el camino. Y no sé por qué la plática empezó a derivar como a los temas de enfermedades, de como estas que no conocíamos o así, o de las posibilidades de los virus y las bacterias. Y nos dio más miedo que las reales historias de terror. Es más, varios de ese viaje a la mañana siguiente se desparasitaron. O sea, fueron a la farmacia a comprar desparasitante por todo lo que ivermectina en la noche.
No mames. Y ahí es donde acá el colega científico, una de las que a mí me da cosita es la resistencia bacteriana. Claro, es un tema. No sé si has visto de ese pedo. No. Acá es que fuertisísimo ese pedo. Es que, a ver, pasito atrás, ¿no? Decimos, no, es que pinche COVID nos llegó así como de, no, pues la verdad, como en Last of Us, que hacen como un retro a los 60, 70, ¿no? Y pues un investigador diciendo, no, pues es que eso puede pasar, ¿no? Y desde la influenza y otras más, y los epidemiólogos están casi, esperando que pase, güey, ¿no? O sea, es decir, era como, pues, inevitable prácticamente, ¿no? Solo era cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, esas cosas, de repente hay esos mensajes, esas investigaciones, y se trata de que hay una preocupación por el consumo de antibióticos, ¿no? Por eso también la restricción de que ya no se pudiera comprar tan fácilmente, porque la misma bacteria se va haciendo resistente. Sí, pero al punto de que los antibióticos más comunes ya no sirven para nada. Ya no te sirven. Entonces se espera que en algún momento pueda haber superbacterias. Que han detectado superbacterias, por ejemplo, en hospitales. Y en tuberías. Me las imagino así todas mamadas. Sí, básicamente. Con camisa de tirantito. Como el que tiene la hamburguesería rival del crustáceo. Ándale. El crustáceo cascarudo. No, pero yo había leído que, por ejemplo, en hospitales, en los quirófanos, han detectado bacterias que después de desinfectar, después de pasarles siguen ahí. Pero... Y muchas causas de muerte actualmente en hospitales tienen que ver con las infecciones bacteriológicas. Porque tú entras por una cosa, una operación, oye, la rodilla, no sé qué. Y ya hay estas bacterias muy agresivas. Se te meten y... Bye. Pues sí, y pasa seguido, güey, ¿no? O sea, que uno escucha como, pues iba por esto y en el hospital se acabó muriendo. Pues es que yo sigo sin... Bueno, sí lo entiendo. Más bien sigue sorprendiéndome que los humanos, así con nuestra fragilidad, güey, sigamos aquí reinando en el mundo de cierta manera, güey, ¿no? O sea, porque esos pinches organismos son invisibles para nuestros ojos, güey. O sea, no los puedes ni detectar, ni los ves. Y aquí está lleno, güey, ¿no? Los teléfonos, güey. Pero sí te pueden matar, güey, ¿no? Te pueden hacer enfermar, te pueden enfermar para siempre, güey. O sea, es muy cabrón la vulnerabilidad que puede tener el organismo humano frente a cualquier amenaza. Y una de estas más terroríficas, pues justo es enfermarte de algo que no hay cura. Que no hay cura. No, no sé si se acuerdan al principio también del COVID que no se sabía, y de hecho creo que todavía ni se sabe bien, ¿no? Pero en ese momento era muy sonado y se hablaba mucho de todas estas secuelas que podía dejar, ¿no? Sí. Y que te podías hacer infértil y que podías volverte no sé qué y que ya nunca más. Yo conocí una chava que como 2 años perdió el olfato y el gusto, güey. Ok. ¿No? Entonces, como... Ay, mi cuñada ya no disfruta igual la Coca-Cola desde el COVID. Es lo que te digo. Yo he escuchado mucho eso. Sí. Entonces, todo esto, que imagínate que empezara a pasar una cosa así, ¿no? O sea, empieza a perder capacidades, no sabes cuáles, güey. ¡Ting! Y ya te dio. Y es como... imagínense que, exacto, que no se quitara, porque regresaba, ¿no? Porque en teoría, después lo que también escuché es como el COVID tenía más bien un efecto neurológico. Uh-huh. Y entonces, más que de las células olfativas, era la percepción, o sea, la decodificación en tu cerebro. En tu cerebro. Pero imagínense que se quedara para siempre. O sea, que una vez que te dio, no regresa. Uh-huh. Y que si toda la humanidad, por la pandemia, por esta definición de pandemia, que todos nos vamos a infectar tarde o temprano, toda la humanidad sin gusto ni olfato. O que se convierta en endémico y entonces ya es para todo el tiempo, como pero la influenza estacional o lo que sea. Pero imaginen, a partir del 2020, en el 2021 ningún ser humano
vivo y los que van haciendo ya ni huelen ni tienen gusto. Estaría bien fácil comer, güey. No, ¿cómo, güey? No. Eso es ya lo que sea. No, yo escuché no, porque eso es evolutivo también. O sea, te sabes si está podrido, ¿no? Si te va a hacer daño, no solo con olerlo o degustarlo, ¿no? Ya se perdió eso. Pues, ¿cómo? No, y sería horrible, güey, ¿no? Horrible. No podrías comerte tu pinche Taco Bell, güey. Hay una cosa ahí que me llama mucho la atención, que cuando pasó la pandemia lo platicaba mucho con Emilia, le mando un saludo, que era la importancia que tiene la medicina veterinaria en ese tema. Porque haz de cuenta que ahorita los veterinarios están trabajando con un enfoque que me va a regañar si no me acuerdo cómo se llama, pero es como una sola salud o salud integral. Y es decir, están enfocando los problemas médicos. Se me hace que no se acordó, ¿eh? Se me hace que no me acuerdo. Salud integral. Lo vi muy al chilazo. Va a ser como en cuando, la clínica, como cuando cualquier salí clínica. solo del kayak en Careyes. Ya otra de esas. Que están o sea, los problemas que resuelven de salud animal influyen directamente en la salud humana. Entonces, por ejemplo, poblaciones de aves, que muchos de los virus sobre todo de gripe y de todo esto han salido de granjas gigantes de aves. Entonces, ¿cómo se combina ese tema con luego la salud animal? Porque se llaman enfermedades zoonóticas, ¿no? Las que brincan de los animales a los humanos. Las vacas locas, ¿cómo se llaman? Las que te pican, las garrapatas, el que te da Lyme o Chagas, etcétera. O sea, que ahora que tenemos contacto con todos estos animales, invadimos sus espacios, pero además tenemos granjas de animales de producción gigantes. Entonces hay otro montón de retos respecto a enfermedades que pueden en algún momento te brincan para acá. Sí, es lo que te digo, güey. Imagínate las hormigas esas, güey. Tú la viste, güey. Estabas ahí viendo una hormiga que el hongo le comió el cerebro, güey. Imagínate que eso brinque. O yo lo toque. Sí, que lo toques, repente, no te das cuenta. Como escena de película. Vas en Costa Rica, feliz. El paciente cero, yo. Exacto. Sí, claro. Lo tocas. Ay, mira qué curioso. Lo vuelves a dejar ahí. Y el guardia me dice, no. Y ahí se va ahí y luego como que te ven desde atrás de unas hojas. Y ya sabes que ya valiste madre, güey, ¿no? Y que de repente tú ya te vas, regresas a tu país, todo. Llegas, tu papá te hace así, güey, en la cabeza y vas infectando gente, güey. Eso es lo que... Así justamente es como... Es la película esta de Contagion, ¿no? Sí. Que es esta... ¿Cómo se llama? Gwyneth Paltrow. La de la vela con aroma de no sé qué. Sí. Y cómo es esa escena, ¿no? Y a quién va saludando. Claro, y luego se empieza en el caso de Pablo, a rascarse poquito las yemas. Como, ¿qué ha agarrado? No, pues no sé. Y luego de repente un día te despiertas, güey. Te vas en la mañana a lavarte los dientes. Te pones ahí morro tu pasta. Te metes el cepillo y cuando volteas te notas una madre aquí así. Sí. Pelo de un lado. ¿Qué pedo? Pues, ¿qué me está pasando? Pues tengo que ir al dermatólogo. Vas y le arruinas la vida a un dermatólogo, güey, por ir con él. No vas a ver. Y de repente empieza a quebrarte aquí con un pinche hongo, güey. Porque los humanos sí... Digo, no en nuestro caso, supongo, güey. Pero muchos humanos tienen hongos, güey, ¿no? Sí. Y sí, en los pies o sea... Patrocínanos Lotremin. Exacto. Imagínate, güey, que esa madre sí se meta a tu organismo, güey, ¿no? Claro. Y te infecte y que infectes a los que quieres y que sea mucho peor de lo que fue el COVID, güey. Lo cabrón es que ya no es... O sea, según mi entendimiento, en el imaginario colectivo ya no está es una película de terror, güey. Porque ya lo vimos con el COVID. Y sí pasó, güey. Y sí se murió gente y todo, ¿no?
Fíjate, justo esto de las enfermedades que pasan de animales a humanos por lo que está pasando, ¿no? Con la deforestación, la degradación ambiental, es algo que también dicen los científicos, los ambientalistas, y va a pasar más seguido, puede volver a pasar, o sea, y ahí vamos al tema que sigue aún. Yo acabo de leer también un reporte de ProPublica en Estados Unidos de que este tema que aparece, ¿no? Como de, bueno, es que quizá pudo haber todavía esta idea de que salió de este laboratorio de virología, ¿no? Porque es como también eso, dices, o sea, uno dice, ¿qué necesidad de tener en un laboratorio virus ahí encapsulados, güey? Que los tienen. La viruela, ¿no? La tienen. Viruela, cosas ahí. Exacto. Y quién sabe qué tanta madre tengan ahí, güey. Pero pudieran desencadenar lo que... Pero es que los humanos así somos, güey. O sea, también sabemos, y lo hablábamos en el episodio pasado, que las armas nucleares nos matarían a todos de la peor forma posible, salvo un hongo en el cerebro, ¿no? Y hay naciones construyendo su plan nuclear y teniendo armamento nuclear y todo. Y sabemos que las enfermedades nos pueden matar de maneras horribles, y hay gente creando virus o sea, que te van a enfermar, sí, ¿no? Por eso, hablando de las enfermedades zoonóticas, o sea, en este escenario de las mascotas, por eso yo sí creo que las matarían. Porque es lo que sucede cuando detectas en una granja de millones de aves y detectas algo y todas se van. Con los hurones, ¿no? Creo que hubo hurones en Noruega o Dinamarca, sí. Que para hacer abrigos, ¿no? Que tenían que tenían COVID, sí, ¿no? Sí. Y pum, bye. Pero pasó hace algunos pocos años, muy recientemente, por ejemplo, con cerdos, y le benefició directamente a la industria porcícola de México, por ejemplo, que hubo un tema, creo que en China, con cerdos, sacrificaron a millones. ¿Y cómo satisfaces la demanda del mundo? Pues búscate otros mercados y pum, y creció el tema porcícola acá en México. Claro. Pero sí los matan. O sea, yo pienso que las mascotas te dirían como, ¿sabes qué? Estamos todas. Vecinos de la colonia, vamos a pasar por todos los... O sea... Sí, no, hombre. Imagínate helicópteros. Y tu vecino denunciando. Güey. Sí. Saca a sus perros. Yo sé que la tiene. Yo sé que la tiene. Vayan con él porque la tiene. Claro, pero por supuesto que lo harían. O sea, era como la peste negra en Europa cuando marcaban las casas de güey está infectado, Porque con las mascotas podría ser un poco más sencillo. Ahora, a ver, simplemente, y quiero recuperar esto porque eso es algo que sí se pensó y que no pasó, pero eso hubiera hecho mucho peor todo, güey. Que los niños sí se infectaran mal. Uf. Imagínate, güey. Nosotros en general, pues todos tenemos niños cerca que queremos, güey. Sobrinos, hijos, ahijados, los que tú quieras, güey. Pero todo mundo tenemos niños cercanos que queremos. Yo estaba tranquilo con mis sobrinos de decir, bueno, si les da a ellos no les pasa nada. Pero ese pensamiento también estaba bien loco de pensar, pues si le da a mis abuelitos ya vivieron. Porque era como, bueno, pues son viejitos y entonces no sé qué, pero con niños es... Exacto, es lo que te digo. Claro. Si hubiera sido, los niños se contagian y sí se mueren, inclusive más que los adultos, güey. Sí. Eso es muy diferente a las mascotas, porque yo las mascotas, yo quiero mucho a mis perras, güey. Y para mí son familia, güey, ¿no? Pero si se tuvieran que morir, pues se van a morir, güey. Pues son perros, güey, ¿no? Pero imagínate con un niño, güey. ¿Qué haces? Te mueres con él, güey, ¿no? O sea, no hay mucho más. O sea, ¿cómo le haces para desatender eso o como para decir, pues hay que matar a un montón de niños, ¿no? No, está muy difícil. No se puede, güey. Y qué bueno que no se pueda, pero pues no sé. Creo que son dilemas que yo, ahora que pasó el COVID, una de las cosas que yo decía, puta, gracias que no fue así, estoy tranquilo con lo de los niños. Ya si nos da a quien sea y nos va como nos va, somos adultos. Pero que los niños no tengan que pasar por algo así. Y seguro, pues hubo familias que desafortunadamente lo acabaron viviendo con niños, güey. Que sí, hubo casos también y todo, ¿no? Y los temas estos que decíamos de señalamiento social, ¿no? O sea, lo de la peste negra que en tu casa te ponían ahí.
Pero también lo vimos acá en pandemia con los covidiotas en redes sociales, ¿no? Y este güey estaba en el súper y la chingada y agarrando ahí los melones con la mano y no sé qué. Pero me acuerdo mucho, por ejemplo, tiene la nariz roja. No sé si se acuerdan de los principios del SIDA, cuando a la gente en su depa le ponían ahí gay y sidoso y no sé qué, y como también ese señalamiento de tú tienes esta enfermedad. Pues yo creo que pasaron muchas cosas, miles de cosas. Cada persona que vivimos esta experiencia, pues tenemos nuestras vivencias, ¿no? En esos días. Bueno, amigos, pues vamos ya concluyendo en este episodio. Y para los que se quedaron hasta el final, pues les habíamos prometido un último escenario que sería que no hubo COVID. Es nada. decir, nada. No pasó nada. Nada. Ni poquito. Nada. Ni chiquito. No. Ni COVIDcito. No. ¿Qué hubieran pasado estos 3 años, más o menos, en el mundo sin COVID? Trump se hubiera reelegido. Sí. Yo creo que sí le afectó, ¿no? Le afectó. Que Trump se hubiera reelegido. Sí. Ese tema ahí. ¿Qué más, güey? No sé si el tema de Rusia hubiera seguido igual o antes, güey. Por ejemplo, digo, un poco en lo que yo trabajo, el e-commerce y todo el tema de compra en línea hubiera tenido como su curva natural que llevaba de crecimiento. No, esta cosa que hubo. Sí. Yo tengo la idea, no sé qué piensan. ¿Hubiera carros nuevos? El dólar no estaría barato ahorita, güey, porque gran parte de la fortaleza del peso es porque las cadenas de suministro están relocalizándose en las regiones. ¿Qué opinan del gobierno de México como su reacción ante la pandemia y la 4T que acababa como de ganar y traía como mucho impulso y eso como que le dio un frenón, ¿no? De manos y como que no se pudieron hacer más ondas que yo creo que tenía en mente nuestro Pues qué bueno presidente. Que no se pudieron, güey, ¿no? Cabrón. ¿Qué piensan? Pero también dijo que le cayó como anillo al dedo, ¿no? Bueno, yo pues algo tenía que decir. Pues es que él tenía pero yo creo que tenía la solución. Detente, ¿cómo se llama? Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Abrazos, no pasa nada, ¿no? ¿Se acuerdan? Abrácense. Sí, yo no sé, güey. Creo que hubiera, o sea, México sí creo que hubiera dado pie a que nuestro gobierno actual siguiera tomando iniciativas. Si así lo siguió, güey, sus grandes proyectos, ¿no? O sea, no paró nada, güey. O sea, ni el aeropuerto. Ni el turismo, ¿no? También. O sea, ¿se acuerdan? México era como, no, aquí no hay pruebas, no pasa nada. Aquí vengan, sigan. El sargazo es peor. Güey, sí. No sé, hubiera sido muy raro, güey. Una de las cosas que no pasaría, güey, pues es el tema de trabajo híbrido, ¿no? Sí. O sea, eso también tuvo una cosa. Sí, que mucho permanece, güey, ¿no? Hay mucha gente que sigue trabajando a distancia, días de su casa, días en la oficina. También una de las cosas que vi en los datos que traía, güey, es que los primeros 2 meses el consumo de pornografía aumentó como 11-12% en el mundo. Se me hace poquito. El alcohol también. Yo estaba viendo hoy un reporte también en Estados Unidos que cómo aumentó el consumo y las muertes relacionadas por alcohol. O sea... No hubiéramos estado tan acostumbrados, por ejemplo, a reuniones por videollamada. Uy, ¿no? Sí, que al principio misas, bodas, funerales... Pedas, discotecas en Zoom, güey. Qué oso esa época. Índice de variabilidad, amigos. Este es un indicador. A ver, dinos los escenarios, güey, porque cambia mucho, güey. A ver, no. Digamos, ¿qué sería? A ver, un COVID. Índice de variabilidad personal por un COVID más agresivo. Agresivo. COVID, digamos, esa idea de las 100 personas... que quizá conocimos a una, que hubieran muerto 10 de esa mesa, ¿no? Toda la mesa, yo fuera uno de esos 10,
Sí, no, 10%, 10 que del 1 al 10. 10 de 10. Si no, personal. Mira, yo creo que sí hubiera cambiado la vida en ciertos sentidos. Para empezar, hubiéramos perdido más gente todos. Güey. De mi familia directa, primos y tíos, murieron con mi abuela, 2 tías y una prima, güey. Y eso que era 1 de cada 100, güey, ¿no? O sea, si eso se aumenta a 10, güey, en mi familia hubiera muerto 40 personas, güey. O sea... Sí, luego también... Yo creo que mi índice de variabilidad con un COVID así, pues le doy un 7. Considerando que a lo mejor yo soy el que se hubiera muerto, o mis papás, o no sé. Sí, un 7 o 8 tal vez. Yo creo que fue muy... No lo esperábamos, ¿no? Es decir, sí fue como... ¡Ay! ¿No? Muchas cosas pasaron. Yo también le doy un 8, 9. O sea, sí fue algo que nos mantuvo en muchas circunstancias con mucho estrés, con mucha miedo, mucha preocupación y eso que aquí seguimos, pues, ¿no? Si hubiera sido algo peor. Imagínate los fabricantes de jergas. Todo lo también. que no vendieron de las jergas ahí mojadas con cloro en las entradas. Pobrecito. Ahora, si hubiera sido buen punto. Cordyceps con comida de cerebro, güey, 12 de 10, güey. Yo creo que nos hubiéramos hecho a la idea de vivir aislados completamente como familias solitarias, güey, tribus. Pues yo pienso que no nos iba a alcanzar el tiempo para este episodio porque creo que podríamos seguirnos platicando de cómo vivimos la pandemia de COVID-19. Pero cuéntenos ustedes cómo les fue, qué les pareció este episodio y qué hubiera pasado también en otros escenarios o qué piensan sobre esta realidad. Pues gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y yo soy Pablo Hernández Mares. Yo soy Carlos Michel. Los quiero invitar a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Twitter, a que se suscriban en YouTube y pues a que participen en este proyecto con sus historias. Yo soy Tiempo Detenido. Muchas gracias por escucharnos. Coméntenos qué otros temas les gustaría y pues aquí nos seguirán viendo. Nos vemos en otros tiempos. Amigos, estoy aquí viendo información de último minuto, algo que se está desarrollando. Parece que la Organización Mundial de la Salud está determinando, después de una investigación, que el punto de origen del COVID-19 fue Guadalajara, Jalisco, México. El mercado San Juan de Dios. El Baratillo. Otra cosa que exportamos. Comiendo rata.